Bien, hermanos, acompañadme por favor a la carta a los Romanos. Seguimos con la serie de la carta a los Romanos, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 23. Capítulo 1, versículos del 1 al 23. Palabras del apóstol Pablo a los cristianos de Roma. Si es la primera vez que estás hoy aquí, estamos haciendo una serie sobre la carta a los Romanos y no avanzamos mucho, parece, ¿no? No os preocupéis, estamos como he dicho muchas veces, en este capítulo estamos llevando el ritmo que estamos llevando porque es una introducción fundamental para luego poder abarcar más versículos de ahora en adelante. Habrá veces que volveremos a detenernos, pero ya llevaremos un ritmo muchísimo más ágil. Aunque en este capítulo 1 ya llevamos 7 sermones y aún queda el último, el de la semana que viene. 8 sermones para un solo capítulo. Luego pasaremos al capítulo 2. Y estamos en Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 23. La semana pasada consideramos el 18, pero aún así es necesario que lo volvamos a leer para darnos contexto. Y dicen así estos versículos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Crees que como Dios es tan bueno, en el día del juicio va a dejar a toda la humanidad sin castigo? ¿Que nos va a perdonar sin importar aquello que hayamos hecho a lo largo de nuestra vida? Porque Él es bueno, es santo, es todo gracia y bondad. ¿Crees que no le van a importar nuestros pecados? ¿Que no le van a importar nuestros delitos? ¿Lo crees? Hay mucha gente que lo cree. Muchísima gente lo cree. Hay mucha gente que lo cree. Hay mucha gente que cree que Dios va a hacer eso, que no va a castigar a nadie, que al final todos entraremos por las puertas del cielo. Claro que sí. Él es bueno, Él es todo perdón. Esto es lo que llamamos universalismo. ¿Sí? Si conocéis un poco de teología, esto es universalismo. Venga, todo para adentro. Luego están aquellos que dicen que Dios no puede ser tan cruel como para condenar a las personas al infierno eterno de fuego y de castigo. Dios no puede ser así. Mi Dios no puede ser así. No sé si habéis oído esto. Mi Dios no es así. Puede que tu Dios no sea así, pero entonces tu Dios no es Dios. No es el Dios de las Escrituras. Es un ídolo. Es el ídolo que tú te has fabricado. Pero no es el Dios de la Biblia. En absoluto. Esto es lo que se llama aniquilacionismo. De hecho, dicen que como Dios es tan bueno, si tú mueres sin Cristo, desapareces. Y ya. Duermes por la eternidad y no va a haber sufrimiento y ya. Te quedas dormido y ya está. Te pierdes la vida eterna, pero no sufres, desapareces. ¿Ves? Somos simplemente aniquilados. De ahí esta palabra tan rara de aniquilacionismo. Bueno, muchos cristianos incluso afirman que el infierno, como que no debería de estar en las Escrituras, o que hay tantos pasajes de las Escrituras que antes valían, pero ahora no valen, ahora no podemos. Hermanos, por favor, ahora no podemos predicar sermones acerca de la ira de Dios y del infierno. Esos pasajes hay que borrarlos de nuestros púlpitos. Hay que quitarlos de los púlpitos porque no ayudan en absoluto, están en contra del Evangelio, en contra de la gracia de Dios y del amor de Dios. Cristo no era así.
Bueno, si escuchaste el sermón anterior, viste que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento permanentemente no solo se está hablando de la justa y santa ira de Dios, sino también del infierno. Es más, donde aparece más el concepto de infierno es en el Nuevo Testamento. Es más, quien habló más del infierno fue el Señor Jesucristo, que más que ninguna otra persona en las Escrituras. Así que, de nuevo, ¿dónde estás tú? ¿Qué crees tú? Bueno, muchas personas religiosas de hoy en día básicamente lo que quieren hacer es huir de la ira de Dios, escapar. Pero esto no es nuevo. Hace 2000 años Juan el Bautista le dijo a muchísimos de los fariseos: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque el ser humano, lógicamente, huye de la ira, huye del castigo. A nadie le gusta ser castigado, ¿verdad, niños? Todos lo evitamos como podemos. Vamos. El ser humano es así, en ese sentido es como un niño, huye del castigo, huye de la condenación, huye de la ira, porque sabe que la hay. Por eso la niega. El ser humano prefiere un Dios al son de sus propias convicciones, ¿no? Un Dios a mi medida. Tú decides cómo es Dios y cómo debe ser tu vida en relación con Él. Un Dios que puedes manipular a tu antojo. De nuevo, eso no es Dios con mayúsculas, eso es un ídolo. Tú te has fabricado tu propio Dios. Hay quien dice que un Dios de juicio y de ira es un gran obstáculo para la evangelización. ¿Cómo voy a evangelizar así? ¿Cómo voy a acercar a alguien y le voy a decir, arrepiéntete porque si no vas al infierno? ¿Cómo voy a decirle eso a la gente? Es un obstáculo, la gente va a rechazar a Cristo y al Evangelio. Pero, hermanos, en realidad es al revés. En realidad es al revés. Porque si no adviertes del juicio, las personas, ¿de qué tienen que ser salvas? ¿Cuál es el problema? ¿De qué tengo que ser salvo yo? Si no hay ira, no hay castigo, no hay juicio, no hay condenación, ¿a mí qué? Bueno, ¿qué? Jesús es muy bueno y murió en la cruz por mí, pero ¿para qué? ¿De qué me sirve a mí todo esto? Yo tengo mi casa, con mi jardín, con mi coche, mis vacaciones, mi sueldo, mi mujer, mis hijos guapísimos, tengo buena salud, no veo ninguna necesidad. ¿Salvo de qué? Como dijimos la semana pasada, para el apóstol Pablo estaba muy claro que una buena evangelización, que una correcta presentación del Evangelio debía empezar por la ira de Dios. Por eso empieza la carta a los romanos de esta forma tan terrible, de esta forma que sacude tanto. El Evangelio empieza con un Dios santo, bueno, amoroso, que tiene una cuenta pendiente con un hombre que no es santo, que no es justo, que no es bueno y que no es amoroso. Así que la ira de Dios es fundamental. Si no, me gustaría preguntaros una cosa. ¿Para qué la advertencia que estuvo dando Noé al mundo antiguo que pereció bajo las aguas del diluvio? Si Noé no hubiera advertido de un diluvio y un juicio, ¿para qué hacer un arca? ¿Para qué meter los animales dentro? ¿Para qué pedir a las personas que entraran? ¿Para qué meterse en el arca? Si no iba a haber ningún juicio. ¿Qué sentido tiene? Es más, habían empezado a caer las gotas y, bueno, mira, parece que llueve. Vamos a tener el campo fresquito. ¿Dónde está el problema? No. Predicador de justicia se llama precisamente a Noé. Y predicó de la ira venidera, del juicio de Dios. Y por eso había que entrar en el arca. Sí o sí. Como Cristo es nuestra arca. El arca era el refugio del juicio de Dios. Cristo es nuestro refugio del juicio de Dios. Si no, el Evangelio no tiene sentido, se convierte en una cosa así blanda. Está bien, es bonito, suena bonito, pero no tiene efecto. No voy a decir nada de Imagine esta vez. Así que, hermanos, alguien puede decir, pero bueno, a ver, ¿cómo un Dios de amor va a destinar a las personas a un destino tan cruel? Otra vez. Además, oye, yo no he pedido nacer. Yo no he pedido venir a este mundo.
Y si encima que vengo a este mundo porque Dios ha querido, vengo pecador y encima tengo que recibir un castigo, pues qué injusticia. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Me estás diciendo que yo llego pecador al mundo. Vale, que nazco en pecado, que soy pecador y que voy a ser juzgado por eso. Pues ¿dónde está mi culpa? Yo no la tengo. Claro, si nos paramos un momento puede parecer el argumento lógico. ¿Sí? En un momento dado uno puede decir, oye, pues es verdad. Pero esto se parece mucho a esos hijos rebeldes que cuando sus padres les disciplinan dicen, ah, te aguantas, es lo que hay. Yo no te pedí haber nacido, yo no te pedí que me trajeras aquí. Ahora te fastidias. Muchos hijos responden así a sus padres. Ah, problema tuyo. No haberme traído al mundo, qué cosa más horrible. Pero qué cosa que quizá algunos de nosotros, si no lo hemos dicho, lo hemos pensado hacia nuestros padres, en un acto de enfado y de rebeldía hacia el castigo merecido. Pues es igual de estúpida y de infantil esta respuesta de, oye, yo no he hecho nada. Claro que has hecho. Y lo que el apóstol Pablo se pretende, por medio de las palabras que consideraremos hoy, es hacernos entender esto. Que el juicio de Dios, que la ira de Dios es merecida. Dios es completamente justo, hermanos, no nos quepa la menor duda. Si Dios condena, es porque el juicio es merecido. No es como un juez humano que puede equivocarse en un momento dado, le pueden faltar detalles, pruebas y emitir un veredicto erróneo. No. Dios tiene todas las pruebas delante de él. Todas están ante su presencia, desde el día que nacimos hasta hoy. Él las sabe, a él no le podemos engañar. Podemos engañar a nuestros padres, podemos engañar a nuestros amigos, podemos engañar a nuestra iglesia, pero a Dios no le podemos engañar. No. Así que lo que vamos a ver es lo que Pablo detalla y va a explicar a los romanos y también a nosotros esta mañana por qué toda la raza humana, a excepción de Jesucristo, como decíamos en la escuela hoy, merece estar bajo la justa ira de Dios. Dice Pablo, porque lo que de Dios se conoce, ¿bien?, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Estamos a partir del versículo 19, ¿bien? Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo está diciendo que desde la creación de todas las cosas, Dios ha dejado manifiesto su carácter, sus atributos, su poder, su supremacía sobre todo, su divinidad, su propia existencia. Desde el principio, Él ha dejado patente, por medio de todo lo creado, primero que existe y luego cómo es Él. Aquí la palabra griega que está utilizando el apóstol es para cuando dice les es manifiesto. Es la palabra griega ephernon, que transmite la idea de dejar algo claro, evidente, visible. Vamos, que Pablo está diciendo que está claro, que Dios no se ha ocultado, que es visible. En la creación podemos darnos cuenta de que existe Dios. Y esto Dios lo ha hecho tanto en nuestro interior como en el exterior. En nuestro interior, ¿por qué? Primero, porque todos tenemos una conciencia. A pesar del pecado, todos tenemos una conciencia más o menos clara de lo que está bien y de lo que está mal. Aún nuestros hijos saben perfectamente cuando han hecho algo bueno y saben perfectamente, y hablo de los chiquitines, saben perfectamente cuando han hecho algo malo y se esconden. ¿Y quién se lo ha explicado? ¿Quién le ha explicado a un niño de 2 años que darle un tortazo a su hermanito de 1 está mal? Lo saben. De nuevo, hermanos, hay una conciencia. Hay una conciencia en nuestro interior, un sentido innato de lo justo y de lo injusto. Por mucho que nos domine el pecado, lo sabemos. Y es más, como seres humanos podemos desarrollar sentimientos tales como el amor, como el perdón, como el afecto,
como la solidaridad. Cosas buenas. Hemos caído, pero seguimos siendo hechos a imagen y semejanza de Dios. Y queda algo de aquel hombre perfecto que fue creado en Edén. Hay mucho bueno en nosotros. Y sabemos cuando estamos haciendo lo bueno a los demás y sabemos cuando estamos haciendo algo malo a los demás. Independientemente de que la Biblia lo explique, independientemente de cualquier religión, el ser humano tiene un norte moral que se llama conciencia. Pablo más adelante lo desarrollará en el capítulo 2. Y ahí estamos todos, creyentes y no creyentes. La conciencia es una realidad para todos, pero es que además, en nuestro ser, en nuestro interior, también hay algo más, que es la inteligencia. Nuestra inteligencia, nuestro intelecto, nuestra mente es un reflejo de la gran sabiduría de Dios, a menor escala. Y somos muy conscientes de que tenemos discernimiento, de que podemos solucionar problemas, de que podemos llegar a conclusiones. Hermanos, el ser humano es capaz de crear cosas increíbles. El ser humano es creador, porque su hacedor es creador. Somos creadores porque Dios es creador. Y ahí está el desarrollo humano. La tecnología humana, sí, es verdad. El ser humano es capaz de cosas horrorosas. La inteligencia del ser humano ha sido capaz de crear toda la maquinaria de guerra. Pero también el ser humano es capaz de crear cosas maravillosas, como la medicina, como la cirugía, como las artes, como las ciencias. Y todo eso refleja la gloria de Dios. Estamos hechos a su semejanza. Los seres humanos somos capaces de dominar y sojuzgar la tierra de una manera increíble. Hay un mandamiento implícito. Toda civilización, toda cultura acaba dedicándose a la caza, a la pesca, a la agricultura, a la ganadería, y se extiende, y florece, y crece de una forma natural. Y también somos capaces de destruir nuestro entorno de una forma lamentable, como ningún otro ser sobre el planeta puede hacerlo. Así que, hermanos, todo esto nos habla de un Dios superior, algo que no es innato en nosotros, que viene de más allá. Pablo dice, lo que de Dios se conoce, y de hecho esto podríamos traducirlo como lo que puede conocerse de Dios. Pablo dice, lo que puede conocerse de Dios se ve por las cosas hechas. Es decir, de Dios no lo podemos conocer todo, hermanos. No podemos, somos limitados. ¿Bien? No podemos comprender el gran ser y la gran mente de Dios. Pero sí que podemos tener conciencia de que existe. Dice Pablo a los filósofos atenienses en el libro de Hechos. Pablo estaba por Atenas, estaba solo, y dice el libro de Hechos que estaba mosqueadísimo, porque estaba todo lleno de ídolos, imágenes. Y entonces dice, pasando y mirando vuestros santuarios, dice Pablo a los filósofos, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Fijaos, los griegos adoraban sus propios dioses y todo dios que se le presentaba. A la mínima que podían, adoptaban un nuevo dios. Los romanos aprendieron a hacer lo mismo. Eran lo que se llama sincretistas. Si me hace algún bien, para la saca, otro dios más para adorar. ¿Bien? Pero fíjate, eran tan supersticiosos, el mundo greco-romano era tan supersticioso que tenía un altar que no había nada, en el que ponía agnosis theos, al Dios no conocido. De ahí viene nuestra palabra agnóstico. ¿Sí? Por si acaso me dejo alguno. Dice, entonces, en ese altar meto todos los que no conozco, pero que me pueden venir muy bien. Pues lo voy a adorar también. Eran listos estos griegos, ¿eh? Maravilloso. Pues les dice, fijaos, pasando y mirando por vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. A los griegos eran listos, pero Pablo no era más. A ese que no conocéis, yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque por Él vivimos y nos movemos y somos. Y sí, hermanos, como seres humanos somos conscientes de la existencia de un poder superior que controla todas las cosas. Y lo hacemos de forma natural. Las estaciones, el día, la noche, el tiempo, el espacio, la historia del hombre, de los pueblos, las culturas, las civilizaciones y las naciones nos muestran un devenir, un orden, un control, un propósito, una dirección. Todo ser humano tiene un fiel testimonio de Dios. Y por eso todo ser humano debe responder a la existencia de ese Dios. Y ha de buscarle. Y de hecho, luego sigue el apóstol aquí en Romanos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. De igual manera que podemos ver el carácter y el arte de un pintor. Vamos a esperar un momento. Bien. Aquí tenemos pintores. Se acaba de ir una con su hija. Tenemos una pintora que ha huido. Sabía que iba a hablar de pintores. Pero tenemos otro pintor, es Benito. ¿Verdad, Benito? Que podemos conocer a un pintor. Sin conocerle, le podemos conocer. Vemos un cuadro y podemos ver su carácter, vemos si es detallista, si es observador, qué temas le interesan por los temas que pinta. Pero es que además podemos ver por su trazo, podemos ver su genio, su carácter, su meticulosidad, su escuela de pintura, ¿verdad? Y no hemos hablado con esta persona, nunca hemos conversado con él, pero sin embargo sabemos cómo es. Todos nos podemos hacer la idea del perfeccionismo de, por ejemplo, Velázquez, o por ejemplo, el perfeccionismo también de Murillo, o el surrealismo de Dalí, lo que podía haber en la mente de este hombre, que era un caos. También podemos ver la mente atormentada y visionaria de Van Gogh por medio de sus trazos. Podemos ver, y no les hemos conocido jamás. De la misma manera, nosotros vemos el eterno poder y la deidad de Dios en la creación. Dice el Salmo 19, lo hemos leído: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. De lo que está hablando es de que por el mundo vemos quién es Él, cómo es Él. Y Dios no se ha revelado una élite especial de personas muy inteligentes. No, no, no. Se ha manifestado a todos. Dice Pablo que es claramente visible. ¿Veis que dice claramente visible? Esas cualidades las puede ver cualquiera. Hasta un niño las puede ver. Sí, hermanos, la ira de Dios está sobre el hombre, que rechaza a un Dios claramente visible. Dios, de hecho, no espera revelarse a nosotros en esta era de grande avance científico. Es más, cuanta más ciencia hay, cuanto más conocimiento atesora al hombre, el hombre más escéptico se vuelve. Es todo lo contrario, ¿verdad? Más pagado de sí mismo está. Estamos viendo la gloria de Dios, pero viéndola decimos, no, no es tu gloria. Es la gloria del universo. La gloria de la evolución. O incluso la gloria del Big Bang, si queremos llamarlo de alguna manera. Pero no la gloria de Dios. Hermanos, nos tenemos que maravillar. ¿Sabéis lo que es una secuoya? ¿Sí? Es un árbol enorme,
Un árbol que puede medir más de 100 metros de altura y 8 metros de diámetro su tronco. Y sale de una semillita más pequeña que la cabeza de un alfiler. Por ejemplo, el inexplicable ciclo del agua, que todavía no se entiende. No se entiende el río, que va al mar, cómo se evapora, va a las nubes, cae en forma de nieve, cae en forma de lluvia, vuelve a las montañas y vuelve a empezar. Es un misterio, es un misterio. Vemos la hermosura de una puesta y una salida de sol. Vemos el gran poder que hay en una tormenta. ¿Habéis visto alguna vez las cataratas del Niágara? Cómo se genera toda esa gran cantidad de energía, capaz de iluminar cientos, miles de ciudades con la energía que generan solamente esas cataratas. O si no, hermanos, las estaciones, la siembra, la siega, que no cesan. O por ejemplo también, las aves, que se guían con un GPS interno. Incluso las puedes haber criado en cautividad. Y luego les pones un cielo artificial con estrellas y saben guiarse. Incluso habiendo sido guiadas en cautividad, salen y emigran al lugar desde el cual sus padres llegaron a engendrarlas. Es un GPS natural perfecto, que no falla, que no pierde la cobertura, no se pierde la señal del GPS. Lo tienen incorporado. Y el milagro de la concepción, de la gestación y del nacimiento. ¿No es esto un milagro? Y los 10 millones de especies de insectos que hay en todo el planeta, y se cree que hay más, cada una diferente, con sus diferentes subespecies y variantes. O por ejemplo, cuando vemos los cuerpos cósmicos, que a través de los microscopios vemos que están hasta 400.000 años luz, que es algo que se nos escapa completamente, esas distancias increíbles. ¿Cómo es posible? O por ejemplo, que en nuestro corazón, la energía que genera en un día, si la condensáramos, podría levantar un barco de hasta 120 toneladas. Y la ballena azul. La ballena azul es el animal más grande que hay sobre la Tierra. Y tiene el corazón del tamaño de un coche. ¡Qué maravilla! Y la energía que desarrollan las tormentas, que equivalen a veces a varios cientos de bombas atómicas. Y la Tierra, que viaja a una velocidad de 1.600 kilómetros por hora y se traslada gira sobre sí a una velocidad de 1.600 kilómetros por minuto en una órbita de 935 kilómetros de distancia. Esto es asombroso. ¿Y notáis algún movimiento? Estamos viajando a una velocidad y girando a una velocidad increíble y no notamos nada. ¿No nos está hablando todo esto de Dios? Y los cientos de leyes físicas y químicas que explican nuestro mundo. Si no fuera por esas leyes, no nos atreveríamos a coger un avión. Vamos, yo no me atrevería. O no me atrevería a tomar un medicamento que además sé que me va a curar. Todo esto es gracias a leyes preestablecidas que hay. Que no son las ha creado el hombre. El hombre simplemente las explica. Están ahí. Por no hablar de la asombrosa célula, que ha llevado incluso a muchos científicos a creer. Solo observando la célula, muchos científicos ateos han llegado a creer en la existencia de un Dios. Hermanos, Dios no se ha dejado sin testimonio a través de los siglos. Ni al hombre en la antigüedad, y mucho menos hoy en día. Podríamos estar horas enumerando estas cosas tan maravillosas. Pero hermanos, esto baste para mostrarnos que salvo que queramos obcecarnos y no queramos reconocer lo obvio, a nadie se nos escapa que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas.
Nada de todo esto podría haberse creado por sí mismo. Nada. Hay un ser supremo y todopoderoso que lo ha diseñado todo. Y de nuevo, podemos meter la cabeza debajo de la tierra, como hacen los avestruces, y no querer verlo. No, mira, es que esto a mí... bueno, pues sí, puede ser. No. Puedes idear teorías como la evolución, o lamentablemente, como algunos cristianos hacen, como esa especie de evolución asistida, o la creación progresiva, y cosas raras que no aparecen por ningún sitio en la Escritura. Puedes inventarte lo que quieras, puedes negar lo que quieras, pero desde el cielo, Dios, en su justa ira, te va a decir: no tienes excusa. No tienes excusa. Yo existo. Y puedes inventarte lo que quieras para negarlo. Y desde luego que el hombre no tiene excusa, pues a pesar de la evidencia natural que vemos en todas las cosas, a pesar de la convicción que nos da la conciencia, a pesar del mundo creado, a pesar de todo eso, el ser humano rechaza de forma consciente y voluntaria a Dios. Y el ser humano se niega en creer en Dios y sin embargo cree en cualquier otra cosa. Decía el dramaturgo irlandés Oscar Wilde: en cuanto a creer cosas, me puedo creer cualquiera con tal de que sea totalmente increíble. Lo decía con cierta ironía uno de los personajes de una novela suya, el retrato de Dorian Gray. Sin embargo, no deja de haber mucha ironía, porque está criticando la actitud del hombre, que niega lo evidente y prefiere creer lo increíble. Y así los hombres, hermanos, lo que hacen es hundirse cada vez más en su miseria, hundirse cada vez más en su pecado y amontonar para sí más juicio e ira, porque, como sigue diciendo el apóstol, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El primer pecado, hermanos, es no dar la gloria a Dios. Es el peor de los pecados. No exaltarle ni darle el reconocimiento que se merece, como Dios y creador que es. El ser humano se maravilla del universo creado, se alucina, bien que lo hace. Sin embargo, niega que Dios pueda estar detrás de esa maravilla. Es como, el ser humano hace cosas muy raras, como, ¿os imagináis alabar por sí misma una novela como Guerra y Paz, o como Los Miserables, o como Don Quijote de la Mancha, y no reconocer el mérito, el genio de los autores? No reconocer a León Tolstoy, no reconocer a Víctor Hugo, no reconocer a Miguel de Cervantes. Bueno, como mucho reconozco la pluma y la tinta que ha escrito este libro. Pero los creadores no. ¡Oh! Maravilloso este libro que ha aparecido por sí mismo. ¡Qué buena esa pluma y esa tinta que han escrito este libro! Suena patético, suena ridículo, suena estúpido, pero es lo que hace el ser humano con Dios cuando le niega como creador, como autor de todas las cosas. Es igual de estúpido y de lamentable. Por eso dice Pablo que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Empieza el catecismo de Westminster. ¿Cuál es el fin supremo del hombre? Y se responde a sí mismo: el fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozar por siempre de Él. Para eso fuimos creados. No para vivir la nuestra, sino por medio de nuestra vida dar gloria a Dios en todo lo que hacíamos. Dar gloria a Dios, dar gloria a nuestro Hacedor. Ese era el fin principal de Adán y Eva, pero ellos decidieron darse gloria a ellos mismos, hacer lo que ellos querían y creían oportuno. Mirad, en este mundo los animales, las plantas, hasta los animales más insignificantes, todos hacen aquello para lo cual fueron creados. Todos hacen lo que deben. Absolutamente todos. No hay ni uno que no lo haga.
aún nuestros cuerpos físicos cumplen la voluntad de Dios. La cumplen inexorablemente. Nuestro corazón late de la manera que debe de latir, nuestros procesos químicos funcionan de la manera que tienen que funcionar, nuestras sinapsis cerebrales hacen exactamente lo mismo, tenemos una serie de reflejos. Nosotros cumplimos involuntariamente con aquello para lo cual fuimos creados. Pero en nuestras almas es diferente. En nuestras almas no actuamos así. En nuestras almas nos rebelamos contra el plan de Dios hacia nosotros, que es dar gloria a Dios. Y sigue el hombre no dando gracias a Dios, como dice Pablo, ni le dieron gracias. Y estaréis de acuerdo conmigo que no hay nada peor que alguien desagradecido. Pero el ser humano no agradece nada naturalmente a Dios porque se niega a reconocer a Dios, su eterno poder, su divinidad. Y esto hace que se envanezcan en sus razonamientos. Envanecerse, sus razonamientos son inútiles, vacíos, huecos. Esos son los razonamientos del hombre. Las propias ideas del hombre acerca de cuál es el sentido de la vida, quiénes somos, a dónde vamos, y así solo generan más incredulidad, más incertidumbre y vacío en nuestro interior, y esto hace que nos volvamos cada vez más necios. Dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Tontos, necios, estúpidos, dicen otras traducciones. Y sí, hermanos, nuestro corazón muerto espiritualmente se vuelve más oscuro y alejado de la luz de Dios y de su gloria. Más lejos del Evangelio de Jesucristo, que es lo único que puede salvarnos. Y nos hace más esclavos del pecado y más merecedores de la ira de Dios. El hombre va sumando y sumando y sumando en su propia negrura espiritual, negando la luz verdadera de Dios. Es como dijo el apóstol Juan, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Negamos la luz. Y eso lo que hace es ponernos bajo el foco de la ira de Dios permanentemente. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre natural, por causa del pecado, no puede entender las cosas completamente. Claro que no. Somos limitados. Y por el pecado todavía más. Pero hermanos, donde más degenerados estamos es en sentido espiritual. El ser humano por sí mismo no puede hallar un significado a la existencia. No puede hallar un sentido a la vida. No puede hallar una forma correcta de relacionarse con el prójimo, ni con su entorno, ni con Dios. Y ahí tenemos los sistemas de pensamiento filosóficos, psicológicos, los antropólogos, los sociólogos y, por supuesto, los religiosos. Porque el ser humano es un fabricante de religiones. Decía Juan Calvino que somos animales religiosos. Y es bien cierto. Estos sistemas religiosos, estos pensamientos, la psicología, la intelectualidad, lo único que demuestran es nuestra ineficacia, nuestra vanidad, lo obvios que somos para decir cosas que hacía miles de años que la Biblia ya decía, sistemas que están en constante cambio, que se contradicen entre sí y algunos hasta desaparecen y nadie se acuerda de ellos. Esto es lo que el hombre va fabricando, lo que va generando. Como escribió el apóstol Pablo a los Corintios, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. No se entiende. Por eso, hermanos, el peor de los pecados, como decíamos antes, es no dar la gloria a Dios como se merece. El peor pecado del hombre es su perversión espiritual. Nuestra perversión espiritual es la peor. Al fin y al cabo, ¿qué podríamos esperar de un cadáver? De un cadáver solo podemos esperar descomposición, mal olor e infección, pero no por lo desagradable de la imagen. Pero de un alma muerta solo podemos esperar lo mismo: corrupción, hedor espiritual. Y en ese estado se encuentra el hombre natural, el hombre sin Cristo. Y por eso cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Y el hombre se vuelve en un falso adorador de Dios y el hombre se vuelve en un idólatra. Un alma muerta, hermanos, es un alma sin verdadera religión. Al fin y al cabo, la religión, la palabra religión viene de religare, que es volver a ligar, volver a unir. Una religión es una forma de volver a relacionarnos con Dios. Pero el ser humano no puede hallar la forma correcta de volver a relacionarse con Dios, de reconciliarse por sí mismo con Dios. No puede. Y por eso lo que hace es fabricar religiones. A ver si con esta acertamos. Religiones que tratan de suplantar el lugar que solo le corresponde a Dios y adorar de una manera que solo le corresponde al hombre en espíritu y en verdad. Pero sin embargo el hombre lo hace de muchísimas otras maneras. Miles de religiones a lo largo de la historia, miles de dioses. Incluso en estos 2000 años de historia de la Iglesia, aún hay religiones que afirman ser cristianas y que de cristianas tienen poquísimo. Tienen más de paganismo que otra cosa. Y los sociólogos y los filósofos de este mundo sostienen que las religiones es una búsqueda, un anhelo por parte del hombre de llegar a un estado superior. Pero hermanos, en realidad es lo contrario. Es lo contrario. Fijaos, en palabras de John MacArthur, contrario a la forma generalizada de pensar, las religiones del hombre no reflejan los esfuerzos más elevados, sino sus bajezas más depravadas. Primeramente, a medida que la humanidad, tras la caída, se fue alejando de Dios, fue creando religiones y más religiones y alejándose cada vez más del monoteísmo, de la adoración que solo se debía a Dios. Está comprobado que las primeras religiones apenas tenían otros dioses. La mayoría eran monoteístas, no tenían ni ídolos. Sin embargo, con el paso del tiempo esto fue degenerando, fue haciendo cada vez más decadente. Primero empezaron a construir ídolos en su mente y luego empezaron a construirlos con sus manos. En su estado de ceguera espiritual, en su estado de oscuridad intelectual y depravación, el ser humano prefirió adorar a la criatura corruptible que al Dios santo. El hombre es un ser religioso por naturaleza, ya lo hemos dicho. Sigue buscando un Dios, pero no el Dios verdadero. Pablo dice, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Pero es que no hay quien busque a Dios con mayúsculas. Ahora, Dios es con minúsculas. Los que quieras. Aún así, no es de extrañar que en Éxodo 23 se dijera, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque Dios sabía que a Israel le iba a faltar el tiempo nada más salir de Egipto para construirse un ídolo. Y es lo que hizo. Empezó con un becerro. Así que en un alarde de egoísmo y orgullos depravados, el hombre primero se endiosa a sí mismo. Se pone en el lugar de Dios. Y luego ya se vuelve más decadente. Si os fijáis, es que Pablo lo está haciendo de forma voluntaria. Está diciendo, es que esto es cada vez más decadente. Porque habéis pasado de adorar a Dios, a adoraros a vosotros mismos, y ahora empezáis a adorar a los animales. Él lo dice. Semejanza primero de hombre corruptible y luego ¿qué? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y realmente es así. El hombre primero se adora a sí mismo y en toda forma de idolatría, incluso hoy en día, hay muchas formas de religión y de idolatría, hay muchos ídolos. Somos una fábrica de ídolos. Todo Dios falso apela a nuestra naturaleza caída. Dioses que satisfagan nuestros deseos, nuestros caprichos. Y ahí tenemos la riqueza, la salud, el cuerpo, el prestigio, la fama, el sexo, los deportes, la familia, la educación, el trabajo, el entretenimiento, las celebridades, la fama, el poder. Y seguro que me dejo más. Los peores ídolos son los del corazón del hombre. Ídolos a su imagen. Ídolos que le satisfagan. Pero luego degeneran y acaban adorando águilas, acaban adorando serpientes, acaban adorando vacas, insectos. ¡Qué estúpido! ¡Qué lamentable! ¡Qué necedad!
Qué vacío, qué vano es todo esto. Y ahí lo vemos. Los egipcios adoraban animales, los griegos también, qué decir de los hindúes, muchas tribus africanas y australianas, los indios americanos, adorando animales, en vez de adorar al Creador. Qué lamentable la adoración de aquel que fue una vez creado imagen de Dios y acaba adorando una paloma. Y ahora decimos, bueno, es que el hombre ahora es más sofisticado, ya no cae en estas cosas. El hombre ahora ya no hace esto, ya no se postra delante de un pato, ya no se postra delante de la imagen de un señor y ¡oh, yo te alabo! No, el hombre actual ya ha superado todas estas cosas, ya no cae en estas supersticiones y falsas religiones. Mentira. Porque las personas hoy en día cada vez están más interesadas en el esoterismo y en el ocultismo. El zodíaco, la astrología, la quiromancia, el espiritismo, el tarot, el reiki, la meditación trascendental. Estas son las nuevas religiones posmodernas, los nuevos ídolos, porque al final todo esto no es más que un deseo de adorarse a uno mismo, y a uno mismo, y a tener satisfacción, y a saber más de mí y de mi futuro, más que de Dios y de su plan. Todo esto es demoníaco, todo esto es carnal. Así que, concluyendo, estas son las consecuencias de rechazar la revelación de Dios. Manifiesta en la creación y, por supuesto, también en las Santas Escrituras, pero aún no estamos ahí. Solamente en la creación. El hombre caído cede a su razonamiento pecaminoso y a la falsa religión y no hace más que amontonar condenación y juicio de parte del Dios Santo que merece toda la gloria y la honra. Y el ser humano lo rechaza y lo niega. Y por esto todos los hombres merecen la ira divina. Todos merecen el desagrado del Creador. No tienen excusa. El ser humano ha sido dotado de la capacidad mental de reconocer todas estas cosas. Y sin embargo, voluntariamente las rechaza. Y podríamos parafrasear a Donald Grey Barnhouse cuando él dijo que Dios dio al hombre inteligencia para fundir el hierro. Y con el hierro crear una cabeza de martillo. Y unos cuantos clavos. Y Dios hizo crecer los árboles. Y dio al hombre la capacidad de talarlos y de fabricar un mango para ese martillo. Y cuando tuvo el martillo y tuvo los clavos, Dios extendió sus manos hacia el hombre. Y el hombre lo que hizo fue clavar esas manos en una cruz. Para que se demuestre que el hombre no tiene excusa. Pero aún en esa horrible muestra de desprecio al Creador, hay gracia y hay amor. Aún en esa cruz en la que el hombre, en su necedad, clavó a Dios Todopoderoso, su Creador, hay salvación. Y aún ahí se ve su eterno poder y se ve su eterna divinidad, porque Dios muestra su amor al mundo al entregar a su Hijo Jesucristo para recibir esa ira que nosotros merecíamos, recibirla sobre Él mismo, sobre esa cruz en la que nosotros le clavamos, sabiendo que así rechazábamos al Creador. Y haciendo eso estábamos deteniendo con injusticia la verdad. Y aún haciendo eso no estábamos reconociéndole, ni le glorificábamos como a Dios, ni le dábamos las gracias. Pero aún en medio de la cruz, en medio de ese sacrificio cruel, injusto, hay salvación. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿aceptarás la única manera de ser salvo de la ira de Dios? Arrepiéntete por tu pecado. Arrepiéntete por rechazar a Dios. Arrepiéntete por no darle gloria.
Arrepiéntete por envanecer tu necio corazón y negarle, cuando es evidente, cuando el mundo grita, Dios está ahí. Cree en el Señor Jesucristo para ser salvo de la ira venidera. Una ira que mereces, una ira que merecemos, que es justa, que es necesaria. Pero en Cristo y en esa cruz en la que le clavamos, podemos tener refugio. Debes hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque no tienes excusa. Amén. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, no tenemos excusa para no arrepentirnos de nuestro pecado, de haberte dejado, de haberte abandonado, de haberte rechazado y de no haber ido a ti buscando tu gracia y tu salvación, Señor. Ayúdanos a verte en todas las cosas, porque realmente tu eterno poder y divinidad están ahí, Señor. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de nuestro pecado, de no haberte dado la gloria que merecías. Darnos el quebranto que necesitamos y darnos la fe que necesitamos para ir a ti y buscarte y darte la gloria que como Dios mereces, porque, como dice el apóstol Pablo, no tenemos excusa para no hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.